y yo ya he dado el tiempo prudente porque honor a quien honor merece, quien ha llegado temprano, y eso a mí me gusta. Y entonces, voy a dar inicio y a darle la más cordial bienvenida al comisario Julio César Pérez, quien es el que nos acompaña, es el coordinador de los diferentes diplomados, esmerado en esta área de la criminalística y que de verdad siempre nos acompaña con unos temas súper interesantes. Y hoy el comisario Julio César Pérez va a estar con nosotros acompañándonos en Cuando los muertos hablan, parte 2. Esto está imperdible. Buenas tardes, comisario, bienvenido y un placer saludarle nuevamente. Buenas tardes, Duri. Buenas tardes para todos quienes en esta fecha, 29 de diciembre, nos acompañan en la última masterclass de 2021. Si en otro momento me hubiesen preguntado hasta cuándo teníamos estimada la extensión de nuestros programas, yo quizás hubiese dicho hasta el 15 de diciembre. Pero el compromiso que asumimos con todos los participantes, con los embajadores y con la comunidad en general de CECEFA CASE fue precisamente poder cumplir con la programación tal cual como estaba establecida hasta el último momento, y precisamente se estableció esta fecha considerando, bueno, los compromisos de última hora para cada uno de los que nos encontramos presentes respecto de las festividades de fin de año, por una parte, y de Año Nuevo por otra, que las dos se combinan. En la tarde de hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte de nuestra masterclass Cuando los muertos hablan. Y ha sido quizás un recuento de todo lo que hemos realizado con los cursos, con los talleres, con los diplomados, con cada una de las actividades que tienen que ver con las ciencias jurídicas y las ciencias forenses, entendiendo que cuando señalamos que los muertos hablan es el resultado de todo el trabajo de la investigación criminal en combinación con esas ciencias forenses que tienen que ver precisamente con el foro, con lo que llega al proceso de judicialización, para saber qué ocurre con los cadáveres. Y bueno, y los cadáveres nos hablan en el campo de la investigación criminal, en el campo de la ciencia forense. Los cadáveres nos hablan de cierta manera cuando están en la escena del crimen, nos hablan cuando lo estamos trasladando a la sede de medicatura forense, y cuando llegan a medicatura forense tienen diversas formas de expresarse, diversas formas de hablar, de señalar incluso cuál fue la causa de su fallecimiento. Yo voy a compartir de una vez la pantalla con ustedes respecto de la presentación que tenemos para la tarde de hoy. Ya la tenemos en pantalla. Cuando los muertos hablan. Les estaba haciendo referencia precisamente que todo este tema de las ciencias forenses, las ciencias que tienen que ver con el foro, estas ciencias que auxilian al sistema de administración de justicia. Si bien la investigación criminal nos permite a nosotros desarrollar estas ciencias, cada una de las actividades que nosotros desarrollamos tienen sus particularidades, tienen elementos que le dan una marca, que le dan una impronta muy... permiten desarrollar efectivamente actividades, nos permiten desarrollar efectivamente líneas de investigación para compartir con quienes son los embajadores y quienes comparten permanentemente las actividades en las aulas virtuales de CECEFA CASE. Cuando los muertos hablan dos, precisamente hoy queremos hablar sobre algunos aspectos fundamentales de ese proceso desde el momento que localizamos el cadáver en la escena del crimen, que lo recuperamos, que ordenamos su traslado, hacemos su levantamiento, ordenamos su traslado a la sede
de la medicatura forense y el procedimiento que ya propiamente en la sede de medicatura forense puede realizarse, son detalles que plantean una línea, una visión desde el principio con principios generales del derecho. La medicina interviene en el aspecto, en un aspecto fundamental que tiene que ver con este servicio médico que va más allá de la actuación del médico legista y que va con el servicio de patología que nos permite la auscultación real del cadáver, pero hay detalles en torno al cadáver, hay detalles en torno a la muerte que nos interesaría descubrir e ir compartiendo con ustedes. Para hablar de los muertos o para hablar del cadáver debemos hacer referencia a que un cadáver es un cuerpo muerto, en especial el cuerpo de una persona. Vamos a hablar precisamente del cadáver cuando hagamos referencia a una persona que ha fallecido y no a un semoviente, sino a una persona exclusivamente. Para los seres humanos, desde la antigüedad, ha sido primordial el tomar medidas en torno al control de los cadáveres, a la eliminación de los cadáveres, quizás en tiempos remotos, no con tanta precisión científica como la tenemos hoy, pero sí era fundamental la eliminación de los cadáveres. Una vez que las personas extinguían sus signos vitales, los cadáveres debían ser eliminados primeramente mediante sepulturas o fosas excavadas en el suelo, donde los cadáveres se descomponían por acción precisamente de la fauna cadavérica, del tema bacteriano, y las comunidades, la evolución de la sociedad siempre ha generado una práctica para la eliminación de los cadáveres, o bien por el enterramiento, o bien por la acción de la cremación, que es la eliminación básicamente del cadáver a través de las piras funerarias o crematorias. Hoy día, bueno, ya con un auge importante en todo este tema funerario, y va precisamente con el tema de la eliminación del cuerpo por varios factores. Uno de los factores fundamentales que ha tenido la sociedad para el tema de la eliminación de los cadáveres es el tema sanitario. Yo creo que todos sabemos, conocemos o al menos nos han contado los inconvenientes que genera un cadáver en estado de descomposición, primeramente por los olores que pudiéramos decir nauseabundos que produce el cuerpo humano en descomposición, y por todo lo que involucra visualmente el poder advertir la presencia de un cadáver humano en descomposición. Entonces, el control, la eliminación del cadáver, el poder tratar de erradicar a este cuerpo, a esta persona fallecida, siempre ha sido una preocupación y lo sigue siendo. Quizás hoy día con algunas técnicas más avanzadas, pero siempre bajo la misma preocupación. Cuando hablamos de cadáveres, hablamos de un proceso que tiene una lógica desde el nacimiento. Pudiésemos hablar del alfa, pudiésemos hablar del omega, pudiésemos hablar del principio y pudiésemos hablar del fin. Y lógicamente, o la lógica frente a la vida plantea que efectivamente en la vida de cada uno de nosotros hay un proceso que nosotros cumplimos sin saltarnos un solo paso. Tenemos un proceso frente a la vida, un proceso de fecundación, donde por diferentes medios ese proceso de fecundación es posible, ¿verdad? La legislación en el orbe hoy plantean de derechos que son intrínsecos a la persona inmediatamente desde su fecundación. Pero hay un proceso de fecundación, ¿verdad? Hay un proceso evolutivo de esa fecundación para llegar al proceso de nacimiento. Primero la fecundación, el proceso de maduración, el nacimiento de la persona, efectivamente, el desarrollo, ahí desde el nacimiento hay un proceso
ineluctable, un proceso, como les dije, que no nos podemos saltar, que tiene que ver con diferentes etapas en función de los grupos etarios. Reitero, sin podernos saltar ninguno, y precisamente por eso lo denominamos la lógica frente a la vida. Entonces, en esos grupos etarios, en ese proceso evolutivo, que donde hacemos referencia primeramente a la fecundación, del nacimiento, en el desarrollo de los seres humanos tenemos una etapa donde vemos al bebé. Hay un tiempo determinado para hablar de ese bebé, de ese bebé que desde que nace va transitando un camino hasta que se convierte un niño, ingresa a un grupo etario precisamente donde ya la legislación ha marcado algunas pautas para decir que ese niño comprende de una edad estimada hasta otra edad, para hablar de la adolescencia, de lo que es un adolescente que va a transitar un camino también para la legislación en función de los grupos etarios y llegar a la madurez o a la mayoría de edad. No a la madurez, porque la madurez tiene que ver con otros aspectos que no vamos a tocar hoy porque estamos hablando precisamente cuando los muertos nos hablan, pero ese proceso evolutivo le va a permitir transitar el camino de la adolescencia hasta llegar a la mayoría de edad, que va a depender sobre las legislaciones, uno con 18, uno con 21 años, y esa mayoría de edad le va a dar una característica dentro de su grupo etario de ser un adulto joven o de ser un joven. Esto lo va a mantener durante un tiempo hasta llevarlo a una adultez plena. Esa adultez plena también tiene un recorrido hasta llegar a lo que se llama el adulto mayor, que va comprendiendo un nivel etario completamente diferente y que es la última etapa de la evolución de la vida. Los grupos etarios, bueno, van a irse desarrollando en función de la longevidad de las personas y muchos factores inciden en ese proceso de longevidad. Las expectativas de vida de los seres humanos son relativas. Se plantean algunas variables precisamente para esas expectativas de vida. Quizás muchas personas añorando y ansiando precisamente la longevidad para llegar posteriormente a lo que es el fallecimiento, la muerte. Y es precisamente en esta lógica frente a la vida donde tenemos la fecundación, el desarrollo desde el nacimiento, el recorrido por las diferentes etapas de la vida y llegar al resultado último del cual ninguno de nosotros va a escapar, que es la muerte. Si hay algo que tenemos plenamente seguro, cada uno de nosotros, es nuestro fallecimiento, que no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en el futuro asegurado está el fallecimiento de cada uno de nosotros. Quizás las esperanzas pudieran estar cifradas en la ciencia, en la tecnología, pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es que vamos a morir. Y no en un esquema dramático, sino que es la lógica frente a la vida. En ese proceso de fallecimiento, la muerte, el deceso, la defunción, el fallecimiento, el finamiento, el óbito, la expiración, el perecimiento, el fenecimiento o la cesación de la vida es el efecto terminal que resulta en la extinción del proceso de este ser humano, de cada uno de nosotros. El proceso homeostático del ser vivo y con ello el fin de la vida. Múltiples circunstancias van a mediar y van a transitar ese camino de la vida para llegar a la muerte. Y como les dije, es el fin último de todos nosotros, que lo tenemos asegurado. No hay posibilidad alguna de negarnos ante esta realidad y es parte de ese proceso de lógica ante la vida. Cuando hablamos de los cadáveres, cuando hablamos de los muertos, debemos hablar precisamente de los procesos. Nosotros vamos a tener muertos a causas naturales y muertos por causas violentas. Dos grandes grupos. Los fallecimientos o los muertos a consecuencia de las causas naturales tenemos en primer término la vejez, precisamente en ese proceso de lógica ante la vida al cual yo les acabo de hacer referencia, el tránsito y la evolución de cada una de esas etapas
va a llevar indiscutiblemente, no a todos, pero a algunas personas a la vejez. Y la vejez, el fin de la vejez precisamente es la muerte por causas naturales. Otra de las causas naturales que puede incidir en este tema de la muerte tiene que ver con el deterioro de los órganos vitales que generan algunas patologías. Hay personas que durante toda su vida gozan de un excelentísimo estado de salud, pero hay personas que, bueno, por diferentes causas se ven afectados por algunas patologías que inciden en la salud de las personas, y esas patologías pueden terminar finalmente con ese proceso de extinción de los signos vitales de la persona, y son precisamente causas de estas muertes naturales. Pero también dentro de las muertes naturales vamos a encontrar las causas súbitas o instantáneas que sobrevienen de una manera bruta, una invasión instantánea de lo que es la esencia y el sustento de la vida, pero que no dejan de ser causas naturales. Cuando nosotros hablamos de las causas naturales y causas violentas, estamos hablando de aspectos que involucran el mundo de la legalidad, que dentro del proceso de las ciencias jurídicas y forenses tienen unas connotaciones y que van a tener un tratamiento precisamente cuando estamos hablando de causas naturales o de causas violentas. Ahora bien, pasando el tema de las causas naturales para la muerte de las personas, vamos a observar el tema de las causas violentas. ¿Y qué es una muerte por causa violenta? Precisamente es aquella cuando se genera por un mecanismo suicida u homicida, pero también por acción negligente, por acción descuidada, por algún accidente que termina causando la muerte de la persona. Entonces, en estas causas violentas, como les dije, puede ser a partir de un mecanismo suicida, cuando la persona decide por cuenta propia quitarse la vida, terminar con su existencia, ponerle fin por múltiples causas. Coincidencialmente, las festividades decembrinas generan en algunas personas la motivación para buscar la extinción de su propia vida, y son momentos propicios para que algunas personas tomen esa nefasta y última decisión de agotar su existencia. Está el proceso homicida, cuando ya por causas dolosas realmente un tercero, una persona ajena, decide quitarle la vida a otra, y pudiéramos entonces decir que aquí ya hay un tema exógeno al individuo, por los cuales se pone en marcha un proceso para determinar la responsabilidad de una persona ante la muerte de otra. Entonces, dentro de ese proceso de las causas violentas, vamos a hablar de los homicidios, vamos a hablar de los suicidios, vamos a hablar de los accidentes en sus diferentes tipos, porque tenemos accidentes de tránsito, tenemos los incendios, podemos hablar de las explosiones, podemos hablar de las sumersiones, cuando es una causa de muerte de la sumersión, de los aplastamientos, de la electrocución o la fulguración, y otras causas que se pueden denominar dentro de estos procesos de accidente, que bien pueden ser por negligencia, bien pueden ser por impericia, u otros que van de la mano con acciones inseguras que causan precisamente accidentes, y estos terminan dentro de las diferentes causas asociadas en muertes que algunas pudieran ser culposas y otras dolosas. El envenenamiento, las causas desconocidas. Como les dije, precisamente tenemos la posibilidad de ver dentro de estas causas violentas, dentro de los accidentes, precisamente las causas accidentales, la negligencia, la imprudencia, la impericia, pero otras que son eminentemente dolosas y que van a estar caracterizadas precisamente por estas causas violentas. Y el tratamiento de las causas naturales al tratamiento de las causas violentas va a ser completamente diferente de acuerdo a lo que determine la legislación del país donde usted puede encontrarse. La legislación le va a dar un tratamiento diferente. Inclusive nosotros pudiéramos hablar del fallecimiento de una persona por causas violentas, y en algunas legislaciones el tratamiento post-muerte, es decir, el tratamiento del cadáver tiene un procedimiento completamente diferente al de otro país, porque es la legislación la que va a determinar
qué va a ocurrir con ese cadáver, con ese muerto, una vez que ha fallecido, respecto de las previsiones jurídicas, respecto de las previsiones legales que se tienen sobre ese particular. En este mismo orden de ideas, cuando ya podemos hablar de causas naturales y de causas violentas, viene ya un proceso dentro del proceso propiamente, sin que esto resulte cacofonía, de las labores fundamentales para quienes tenemos responsabilidad en ese tratamiento con los muertos, quienes tenemos responsabilidad en ese tratamiento, en todo lo que tiene que ver con el cadáver, con el muerto. Y lo primero que nosotros vamos a observar, y creo que la principal actividad que se busca dentro del foro, precisamente para hablar del fuero legal, más allá de la investigación criminal y más allá de lo que pudiéramos hacer en términos técnicos científicos, con el auxilio de diferentes ciencias para lo que es precisamente el abordaje y el tratamiento de estos cadáveres, el poder establecer un contacto con los muertos, tiene que ver con la identificación. Precisamente, cuando estamos hablando de un muerto, cuando estamos hablando de un fallecido, cuando estamos hablando de un imperfecto, necesariamente debemos observar la responsabilidad que tenemos sobre la identificación de ese cadáver, de ese muerto. Entonces, aquí buscamos el primer diálogo, el primer contacto con el fallecido, con el imperfecto, con el cuerpo inerte. Y es precisamente conocer la identidad de la persona. Lógicamente, el contacto, la comunicación no va a ser como la que ya conocemos, la que podamos tener con una persona que se encuentra con vida. El cadáver, el muerto, nos va a hablar de maneras distintas. Y el primer diálogo que nosotros establecemos primeramente es para resumir la identificación de ese fallecido, de ese muerto, de ese cadáver. Y puede ser en función de las características propias que tenga el cuerpo sin vida, una identificación ordinaria o por el contrario, una identificación no ordinaria. Y ambos procesos de identificación, el ordinario tiene unas características que va a depender precisamente de las condiciones en las que el cadáver, en las que el cuerpo sin vida se encuentre. Eso lo va a permitir la característica propia del cadáver. O la identificación no ordinaria, que va a depender de las mismas causas. Es aquí donde el personal de investigación criminal, quienes hacen las veces de pesquisas dentro de nuestros procesos de investigación criminal, dentro de nuestro proceso criminalístico, van a aplicar diferentes técnicas para establecer las medidas de identificación ordinarias o no ordinarias. Haciendo referencia a ello, podemos decir que dentro de ese proceso de identificación ordinaria o no ordinaria, va a depender, como les dije hace breves instantes, en las condiciones propias del cadáver. Pudiéramos agotar procedimientos ordinarios para una identificación que es similar a la que se hace a las personas con vida. Pero cuando esto no es posible, bueno, tratamos de agotar vías menos ortodoxas, por llamarlas de alguna manera, para tratar de hacer una identificación ordinaria. Pero si esto no funciona, vamos a recurrir a diferentes aspectos de las ciencias que auxilian a la investigación criminal, precisamente para lograr la identificación de este cadáver. Y esos procesos tienen que ver con procesos anatomopatológicos, con procesos biológicos, con procesos de identificación por el reconocimiento de la dentadura, que es la posibilidad que la odontología forense nos permite, la posibilidad de poder identificar a través del reconocimiento de los restos óseos y diferentes técnicas que vamos a dar precisamente para cuando los procesos ordinarios de identificación no nos permite acceder a la identidad de la persona fallecida, que estos métodos no ordinarios nos permitan obtener esa identificación.
Dentro del mismo proceso del tratamiento de los cadáveres, y esto ya un poquito más avanzado, vamos a encontrar siempre la realización de actividades, como le dije en el primer aspecto, centrado en lo que es la anatomopatología, la biología, la toxicología forense, la hematología forense, la fisiología, la genética, vamos a ver la intervención de la balística, la entomología, la antropología, la odontología, la fotografía y la dactiloscopia. Es decir, muchas de estas ciencias que tienen que ver tratamientos con seres vivos también las vamos a emplear en el tratamiento con los muertos, con los cadáveres. Primeramente para permitirnos la identificación, pero aún para procesos aún mucho más complejos. Y es precisamente donde comenzamos a afianzar, a diversificar esa comunicación que tenemos con los muertos, porque como le dije, el primer contacto, la primera comunicación que tenemos con el cuerpo sin vida es para que precisamente nos indique quién es, a qué nombre respondía en vida. Puede ser de manera muy sencilla, en el propio sitio del suceso, en la propia escena del crimen, o puede ser un poco más complejo ya en la propia sede del servicio de medicina forense para emplear diferentes técnicas que nos permitan su identificación. Pero una vez que conocemos la identificación de este cadáver, nosotros tenemos precisamente que comenzar este diálogo con el muerto. Y es precisamente aquí donde se patenta la idea de hablar con los muertos. Porque dentro de este proceso, cuando les dije que todas estas ciencias terminan en el foro, precisamente terminan auxiliando al sistema legal en lo que los romanos han denominado el foro, partiendo del principio del derecho romano para conocer las normas generales del derecho, es fundamental que determinemos las causas de la muerte. Y para determinar las causas de la muerte, ¿quién mejor que el propio muerto hablándonos y diciéndonos qué fue lo que causó su fallecimiento? Y es aquí precisamente donde el responsable del esquema de anatomopatología va a establecer un contacto, va a establecer una comunicación muy fluida y muy efectiva con el cadáver, con el muerto. Y le va a empezar a preguntar con el empleo de diferentes técnicas de qué falleció. Es precisamente la determinación de las causas de la muerte, el descubrimiento de la verdad. Si bien el investigador criminal no tiene la responsabilidad de este diálogo con el muerto, de poder hablar con el muerto en esta instancia, que ya es en la sede del propio servicio de medicina forense, esta es una responsabilidad fundamental de quienes participan del procedimiento con el auxilio de la ciencia forense, del médico anatomopatológico, ¿verdad? Del responsable de establecer este diálogo a través de la necropsia de ley. Es el que va a través de la apertura de las diferentes cavidades dentro del cuerpo humano, comenzar con un diálogo que le va a permitir precisamente determinar la causa de la muerte. Como les dije, descubrir la verdad. La incidencia que tiene todo este procedimiento legal que se inicia con la llegada al sitio del suceso, pero que termina con el traslado del cuerpo sin vida de la persona fallecida a la sede del Instituto de Medicina Legal. Y es aquí donde se afianza el tema de poder hablar con los muertos. En este sentido, la autopsia o la necropsia de ley, según la Real Academia de la Lengua Española, se plantea precisamente como la exploración física externa al cadáver antes de realizar la apertura de las 3 cavidades que nos permite el análisis directo y las tomas de muestras para determinar las causas de la muerte y otras que son de carácter clínico necesarias en el procedimiento y el tratamiento de los cadáveres. Fundamentalmente, en la sede de medicina forense no solamente se realiza esto cuando se desconocen las causas de la muerte. Nosotros pudiéramos hablar de la autopsia clínica, que tiene unas características fundamentales en cuanto al tratamiento de personas en una evolución clínica por algunas particularidades, y la autopsia de carácter legal, cuando sobreviene sobre el fallecimiento de una persona la causa violenta y se debe determinar precisamente
qué es lo que realmente ha causado la muerte de la persona para las responsabilidades legales a que se tenga lugar respecto de los procesos judiciales que se han iniciado. Es aquí donde los especialistas hablan con los muertos, donde hacen este procedimiento de auscultación, valga decir, a través de la autopsia o la denominada necropsia legal, para que con la revisión de las 3 cavidades que se hacen al cadáver se pueda obtener toda la información que nos permita determinar la causa de la muerte y acceder a la verdad procesal que va a dar los resultados finales de los procedimientos judiciales incoados en función del fallecimiento de las personas. Cuando hablamos de estudiar, y aquí hay que hacer referencia obligatoria de estudiar el lenguaje de los muertos, el poder hablar con los muertos, yo les hacía referencia que ciertamente los criminalistas pudieran tener el privilegio de tener un primer contacto, de establecer una primera comunicación con el muerto, es decir, con el cadáver, en la escena del crimen, en la propia escena. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, con el empleo de los principios de la criminalística, el abordaje del sitio del suceso, todo lo que tiene que ver con la intervención en la escena del crimen, se realiza un levantamiento del cadáver. Y esa intervención de los pesquisas, de la investigación criminal en esa escena, va a permitir un diálogo al principio no tan fluido, pero sí que le permita, yo le di al principio, tratar de determinar la identificación de las personas. Pero hay elementos que se van a encontrar en la escena del crimen que van a coadyuvar con el trabajo de la investigación criminal para que el diálogo que se establece ya en la sede del Instituto de Medicina Legal pueda tener algunos complementos que permitan descubrir la verdad respecto de las causas que han terminado con el fallecimiento de la persona. Entonces aquí el levantamiento del cadáver va a jugar un papel preponderante respecto de ese diálogo, de esa posibilidad de hablar con los muertos que tienen los diferentes responsables en el tratamiento del cadáver, precisamente cuando hacemos referencia de hablar con los muertos. En ese sentido, yo responsablemente, si bien hay un tratamiento que se da cuando estamos hablando de la escena del crimen y es la llegada de nuestro personal, el personal de investigación criminal, al sitio del suceso, a todo el tratamiento que se da con el abordaje de la escena del crimen, con todo lo que hace el personal de investigación criminal en el sitio para dejar constancia de lo que ha ocurrido, para fijar fotográficamente, para hacer levantamiento planimétrico y todo lo que tiene que ver con los principios de la criminalística, valga decir, las personas que participan de los diferentes procesos formativos de CECEPA en cuanto a esos principios de criminalística que son pilar fundamental de las actividades que nosotros realizamos. Hay un esquema de mitos y realidades que tiene que ver con la recepción y manipulación de los cadáveres. Hay un procedimiento, como les dije, donde ya hablamos de el levantamiento del cadáver. Algunas legislaciones nos permitirán solamente hablar de la remoción, pero la remoción va a ser una técnica precedente al todo el esquema del levantamiento del cadáver. Hay unas actividades que tienen que ver ya con la sede de la morgue, con la sede, en algunos casos, de morgues ordinarias y en otros casos de las sedes de medicina legal, donde se albergan los muertos, los cuerpos sin vida. Y entonces aquí es donde ya debemos precisar un esquema de mitos y realidades respecto de la recepción y la manipulación de los cadáveres. En la lámina que tenemos en pantalla hay una vista de un servicio de medicina legal. No les puedo hacer referencia del país al cual hace alusión esta gráfica, pero podemos observar el trabajo intramuros, que por darle una connotación, que se realiza en la sede del Servicio de Medicina Legal, precisamente ante la recepción y la manipulación de los cadáveres, que lógicamente va a reseñar un tránsito algo complejo, donde hay intervención de equipos multidisciplinarios precisamente para
poder hablar con los muertos, para poder establecer ese diálogo en estas diferentes etapas que nos permiten precisamente llegar a ese descubrimiento de la verdad. En estos mitos y realidades de la recepción y manipulación de los cadáveres, vamos a encontrar el tratamiento de diferentes fenómenos. Cuando hablamos de la manipulación de los cadáveres, ya de su traslado a la sede de medicina legal y de todo lo que el trabajo que se realiza allí con el trabajo de campo, nos vamos a encontrar dentro de los fenómenos cadavéricos con las manifestaciones tempranas, y que ellas, cada una de estas manifestaciones impone un reto distinto para el trabajo que hay que hacer o que tiene que realizar el personal de los servicios de medicina legal respecto de cada uno de los cadáveres, respecto de cada uno de los muertos. Quizás el tema del enfriamiento, la deshidratación y las livideces no generan mayor complejidad, pero cuando hablamos de la rigidez cadavérica, lo que es el rigor mortis, del espasmo cadavérico, quizás en ese momento ya hay un entramado de complejidades que tienen que ver con el tratamiento propiamente del cadáver a los fines de, primeramente, lo que es despojarlo de la vestimenta para poder hacer todo el trabajo dentro del servicio de medicina legal. Estamos hablando entonces de un cadáver, de un cuerpo sin vida que tiene una condición de rigidez que va a marcar cierta complejidad en el tema del tratamiento ya en la sede de medicina legal, pero también con las manifestaciones tardías y de estructuras del cuerpo sin vida, del cadáver, y esto tiene que ver con la putrefacción. Entonces ya aquí se van generando algunas complicaciones que van sumadas a ese esquema de mitos y realidades en el tratamiento de los cadáveres, que están asociadas a ese diálogo que realizan nuestros profesionales de ciencias forenses para determinar las causas de la muerte, para que precisamente ese diálogo permita que el muerto responda a las interrogantes que tienen nuestros especialistas para determinar las causas de su fallecimiento y poder dar con las responsabilidades a que dieran lugar en el foro, en el espectro realmente forense. En este sentido, la anatomopatología y la tanatopraxia tienen un papel preponderante dentro de este procedimiento de hablar con los muertos. Les hacía referencia que las manifestaciones tempranas sobre los fenómenos cadavéricos van a representar algunas situaciones de consideración, pero en la sede de medicina legal hay mitos y realidades que tienen que ver precisamente con el tratamiento de los cadáveres. Los anatomopatólogos, que son los responsables de la realización de la autopsia, es decir, de trabajar en las cavidades del cuerpo, de tomar las muestras de tejido y de analizar, de ir tomando las muestras, porque algunas no las analizan ellos, pero de ir tomando las muestras para solicitar el análisis de estas muestras con otras ciencias que auxilian al servicio de medicina legal, van generando una condición precisamente que tiene una cercanía con el muerto. Aunque ustedes no lo crean, muchos de nuestros especialistas dialogan directamente con el cadáver para facilitar el trabajo que se realiza en el servicio de medicina legal. Aquí, como les hice referencia al principio, la anatomopatología juega un papel preponderante, pero también la tanatopraxia, que son dos ciencias completamente diferentes que tienen el mismo ámbito, precisamente trabajar con el cuerpo sin vida, trabajar con el muerto. Y en las dos, valga decir que dentro de estos mitos y realidades, los responsables de estas prácticas hablan con cada uno de los muertos que tienen en sus mesas. De la misma manera, hay temas que son fundamentales en los mitos y realidades, y yo debo hacer referencia básicamente muy grandes que se tiene dentro de este esquema de mitos y realidades cuando estamos hablando de cadáveres, cuando estamos hablando de este diálogo con los muertos. El primero tiene que ver con la dignidad humana. Hoy día las legislaciones del orbe mantienen un tema de dignidad humana en los cuerpos sin vida. Así como es un derecho fundamental la dignidad humana para todos los seres humanos,
No hay distinción entre el ser humano con vida y no debe haber distinción en el ser humano sin vida una vez fallecido. Y la dignidad humana ha ido apuntando a las legislaciones de diferentes países precisamente para que se tomen en consideración el tema de la dignidad humana una vez que la persona ha fallecido, que el ser humano se encuentra sin vida. En esto tiene que ver mucho el tema administrativo, la voluntad política de los gobernantes de turno para, y puse en la lámina, precisamente en la gráfica superior izquierda, una cava del Servicio de Medicina Legal, porque si bien estamos hablando de dignidad humana con seres humanos, una vez que la persona ha dejado de manifestar sus signos vitales, que ha fallecido, esa dignidad humana debe mantenerse. Entonces, para los servicios de medicina legal, para los servicios de medicatura forense, es fundamental garantizar la preservación del cadáver por el tiempo que sea necesario de acuerdo a la previsión de la legislación que verse sobre el tema. Aquí tiene que ver un tema de la dignidad humana. Pero por el otro lado tiene que ver un tema con las conductas humanas. Si aquí en el primer aspecto es ponderativo hablar de la dignidad humana, de la voluntad política, de la responsabilidad que tienen los servidores públicos para garantizar la dignidad humana en los cuerpos sin vida, hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con las conductas humanas. Escapan de lo administrativo, escapan de lo gubernamental, pero tiene que ver con la psique y tiene que ver con la ética. ¿De qué manera observamos a las conductas humanas? Les coloqué en la parte inferior derecha de la lámina una gráfica que hace referencia a un fenómeno que realmente es escalofriante, ¿verdad? Que tiene que ver con la conducta humana, que debe llamarnos a la reflexión y que precisamente es uno de los obstáculos que encontramos en todo este proceso de mitos y realidades, el problema de la necrofilia. Y así como hay personas que invaden las necrópolis, que invaden los campos santos, hay personas que inclusive trabajando dentro de los servicios de medicina forense tienen estas aficiones y que genera un problema de salud pública respecto del tema de las conductas humanas. En el mismo sentido, debo hacer referencia que el tratamiento de los cuerpos sin vida es algo muy complejo. Yo les hacía referencia precisamente que los fenómenos iniciales de los cadáveres pudieran generar algunas complicaciones y yo les hacía referencia quizá a un tema de temperatura, las livideces, les hacía referencia al rigor mortis, que es la rigidez o los espasmos cadavéricos. Pero cuando nos encontramos con la evolución del proceso criminal, ya las muertes dolosas, donde precisamente esas muertes dolosas generan una condición dentro de lo que hemos denominado la sociedad del espectáculo y nos encontramos con situaciones particulares donde hay el desmembramiento del cadáver, generan condiciones un tanto críticas para precisamente inicialmente poder identificar al cadáver, poder identificar al cuerpo sin vida y el otro para el tratamiento que le pudiéramos dar a estos cuerpos desmembrados. Uno tiene que ver también con la posibilidad y el tiempo que estos cuerpos hayan podido mantenerse antes de su traslado a la sede de medicina legal, pero presentan al final, entre uno por las características propias de los fenómenos cadavéricos tempranos y los otros tardíos y destructores, un reto mayor para los servicios de medicina legal, o bien por los desmembramientos generados por la evolución criminal violenta en cada uno de los países, sobre todo los de Sudamérica, que han exacerbado dentro de ese proceso que les acabo de señalar, la sociedad del espectáculo, prácticas para marcar el territorio y para dar mensajes a grupos opuestos a lo que ellos llaman el gobierno delictivo, o bien por las características propias que pudiera tener un cadáver abandonado en medio ambiente o que ha pasado tiempo sin que haya sido detectado por las personas que puedan dar notificación a las autoridades. Entonces, aquí nos encontramos con el tema de los desmembramientos, nos encontramos con el tema de la putrefacción y otros que son
muy comunes en los servicios de medicina legal. Para finalizar, el tema de la tanatopraxia, que representa, ante todo lo dicho anteriormente, un reto mayor. Entendiendo la tanatopraxia como el conjunto de prácticas que se realiza sobre el cadáver, precisamente para higienizar al cadáver, para conservarlo, para embalsamarlo, para restaurarlo y reconstruirlo de cara a lo que familiares desean tener como último recuerdo respecto del cadáver. Todos estos fenómenos a los cuales hice referencia anteriormente generan un verdadero reto para quien es el responsable de la práctica tanatológica. Y todos los anteriores, en los cuales he hecho referencia, primeramente con el aspecto anatomopatológico y ahora con la tanatopraxia, plantean en quienes son responsables un tema sobre el diálogo con el muerto, que es muy complejo, pero que va dentro del esquema de mitos y realidades cuando hablamos de cuerpos sin vida. Quizás con todos los fenómenos que plantea la muerte propiamente, y como les dije al principio, si hay algo que todos tenemos seguro, es la muerte. Hablar con los muertos no es una historia de estas de ultratumba, no es un tema descabellado o al lado de los cabellos, por darle alguna connotación. Dentro de ese esquema de mitos y realidades, el poder establecer este diálogo primeramente con una visión científica y legal nos permite tener resultados importantes respecto del fin último de los procesos de investigación criminal. Pero dentro del proceso propio del intercambio entre seres vivos y muertos, hay características especiales que se quedan dentro del proceso de mitos y realidades. Finalizando con esta intervención, quiero hacer una reflexión con un pensamiento de Séneca que hace referencia a lo siguiente. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Terminando con esta reflexión, quiero agradecer el tiempo que han dispuesto cada uno de ustedes para poder compartir estos breves relatos sobre nuestro diálogo con los muertos en el descubrimiento de la verdad y los mitos y realidades que en torno a los fenómenos que ocurren respecto de la muerte nos encontramos todos los días. Durí. Muchísimas gracias, comisario. Y ahora sí pueden comenzar a hacer las preguntas que ustedes pudieran generar, algunas dudas, comentarios para en este momento. Sí, rápidamente, por aquí Milton, buenas tardes. Gracias, Milton. Maggi y Ariadnis nos dice lo siguiente. Hablar con los muertos no es posible solo mediante el cadáver. Aunque es verdad que da la mayoría de respuestas, la escena del crimen y los demás aspectos de la criminalística y la criminología. Mira, efectivamente, aquí hay que deslatrarnos de dogmas mentales, ¿no? Cuando yo les hablo a hablar con los muertos, no debe venir a nuestras mentes una sesión espiritista, no debe venir una mesa, no debe venir la utilización de adminículos ni una vela, no, nada de eso. No hay una práctica esotérica en el tema, sino que hemos referenciado que hay posibilidad de hablar con los muertos, sí, propiamente hablar con el cadáver, con el empleo de las técnicas que nos permiten la ciencia forense para determinar algunas realidades que son propias del proceso para hallar la verdad que necesitamos en el procedimiento. Pero les dije, hay mitos y realidades. Quizás dentro de la concepción científica o al rigor científico al cual todos nosotros estamos expuestos por la ciencia que tenemos como profesión, no vamos a hacer referencia a ello, pero es más común dentro de los servicios de medicina forense estas prácticas a las que les estoy haciendo referencia que cualquier otra cosa.
pero debemos enlatarnos de algunos conceptos que se nos han dicho, pero sí hay un proceso interesante de hablar con los muertos dentro de nuestros servicios de medicina legal. José Alfaro dice: la criminalística es la voz de los muertos. Y Francisco Balbuena dice: doctor, ¿se recurre al antropólogo cuando el médico forense no encuentra resultados? Pregunta Francisco Balbuena. Mira, para responderle inicialmente a Francisco, sí, el anatomopatólogo de la realización de la necropsia legal, él busca algunos resultados en su trabajo inicial, en esa revisión de las 3 cavidades, pero cuando él no tiene la posibilidad de obtener información de manera ordinaria, no solamente acude al especialista al cual hace referencia, debe llamar a los genetistas, debe llamar a los odontólogos forenses o a cualquier otro experto que con su intervención pueda interpretar ese diálogo que se tiene con el cadáver para obtener la información necesaria que va a llegar como resultado de ese proceso de investigación. Y efectivamente, una de las intervenciones hacía referencia que el trabajo del criminalista es la voz del fallecido. Sí, efectivamente. El trabajo de la investigación criminal en primera instancia y de los expertos en ciencias forenses ya en nuestra parte de laboratorio, en nuestro servicio de medicina legal, evidencian y patentan la voz del fallecido, la voz del occiso, la voz del imperfecto. Y precisamente esa voz va a replicarse en los esquemas legales para tener unos resultados dentro del proceso. Doctor, no sé si ahí quedó respondida la pregunta de Francisco Balbuena. ¿Se recurre al antropólogo cuando el médico forense no encuentra los resultados? Ya le doy audio. Una vez que me responda eso, le voy a dar audio a Sender, que tiene levantadita la mano, aunque dije que no iba a dar audios, pero como veo que hay pocas preguntas, Sender, muy puntual, ya sabemos que Sender es de México, haz la pregunta para que el doctor pueda responder. Le doy audio al doctor, porque no recuerdo si respondió la de Francisco Balbuena, y vamos con Sender. Sí, Duri, le respondí a Francisco diciendo que sí, efectivamente, el anatomopatólogo recurre al antropólogo cuando requiere resultados por la ciencia de la antropología forense, pero también va a requerir del genetista, va a requerir del odontólogo forense, del toxicólogo y de cualquier otro profesional que deba intervenir precisamente para interpretar. Ellos se convierten en traductores en este diálogo con el muerto, en esta conversación que se tiene con el muerto. Como les dije, deslastrándonos de algunos dogmas, ellos se convierten en intérpretes especialistas para precisamente obtener los resultados de ese diálogo interesante con quien ha fallecido. Excelente, gracias, doctor. Voy con Sender. Te doy audio, Sender. Sí, yo preguntaba sobre, bueno, por ejemplo, acá en México, muchas veces hay fallecidos que les quitan los órganos. ¿Qué procedimiento se le da a ese fallecido? Sender, yo hice referencia a 2 grandes vertientes dentro de estos mitos y realidades. Uno que tiene que ver con la dignidad humana y todo el tratamiento a los cadáveres que se debe tener en la sede adecuada, todo el tema administrativo. Pero hay otro que tiene que ver con la ética y la conducta, que tiene que ver con el comportamiento humano. Así como yo hice referencia a estas personas que están enfermas, ¿verdad? Y que tiene esa afinidad con los fallecidos, que tiene esa afinidad con los cuerpos sin vida y generan situaciones que en algunas personas eso no le pasó por la mente es muy complejo. El tema ético sobre el tráfico de órganos es muy común dentro de los servicios de medicina forense. ¿Por qué? Primero, porque nuestra sociedad no tiene cultura de donación. Las patologías son cada vez más complejas.
la evolución del hombre requiere avanzar en el tema de la donación de órganos, ¿verdad? No la tenemos y eso genera un caldo de cultivo muy lucrativo dentro de los servicios de medicina legal, donde algunas personas desprendidas de toda ética y de toda moral acceden a prácticas necrofílicas, a todo lo que va contrario a la ética para tener un beneficio de esta extracción de órganos y participar en el tráfico de órganos y hacer una situación que es muy lamentable, que sucede, que es palpable todos los días en nuestros servicios de medicina legal. Lorena García pregunta, en caso de los desmembramientos, ¿se debe analizar la identidad de cada parte? Lorena, precisamente ahí viene lo complejo, ¿no? Cuando nos llega un cadáver entero, cuando nos llega un cadáver empaquetado entero, porque hay un empaquetamiento que se hace en la preservación del cadáver para enviarlo al servicio de medicina legal, quizás el trabajo no es tan complicado para el tema de identificación, tanto ordinaria como no ordinaria, pero cuando nos llega por partes, ahí es donde nos ponemos a dar carrera. Y aquí es un trabajo bien completo, porque pudiéramos encontrar, nuestro personal de investigación criminal pudiera encontrar el cadáver desmembrado en un mismo lugar, pero en muchas ocasiones el cadáver se cercena en partes y se disemina, y es muy complejo la localización. Es complejo, solamente puedo hacer referencia. Nosotros hemos tenido procedimientos, y le puedo dar referencia muy precisa, en accidentes de tránsito donde hay vehículos colectivos y el choque de dos vehículos se convierte en un amasijo de hierro y se fusiona en uno solo. Y ahí se genera un desmembramiento, se genera un desmembramiento que complica el tema de la identificación, máxime cuando las partes de uno o varios cuerpos son diseminadas. Entonces es bien complejo y pone en una máxima de evaluación la pericia de todo el personal de medicina legal y de investigación criminal para determinar a qué cuerpo corresponde cada parte y a la identificación ordinaria del cadáver. Es muy complejo. Virgelina Rojas pregunta, doctor, cuando se hace una exhumación, ¿cómo puedo identificar si es la persona que fue sepultada hace 4 años? Mira, cuando hablamos ya de exhumación, estamos hablando de la intervención judicial. Eso es un procedimiento que es autorizado por un tribunal, es autorizado por un juez. Eso lo solicita el Ministerio Público. Hay todo un procedimiento porque hay documentos, hay toda una traza que plantea la identidad del cadáver inhumado en su momento. Si hay dudas al momento de hacer la exhumación, la ciencia nos va a permitir incluso precisar la identidad del exhumado una vez se hace esta práctica legal, y es precisamente uno de los fines de la exhumación, cuando hay dudas en función de la causa de la muerte, cuando hay dudas sobre la identidad de la persona sepultada, de la persona inhumada. Pero sí, la ciencia hoy nos permite precisar con muchísimo tino la identidad de la persona exhumada. Carol nos hace un escrito que no lo voy a leer, léanlo ustedes en el chat porque me estoy yendo a las preguntas específicamente. José Simón dice, buenas noches, en los casos de fosas comunes, ¿cómo se hace para identificar a una persona de otras? Y se asegura que los restos corresponden a la persona correcta. Bueno, aquí está uno de los retos, precisamente. Las fosas comunes, bueno, es una práctica de la ilegalidad que tiene muchas aristas, ¿no? La intervención de grupos terroristas, de la delincuencia organizada,
de la delincuencia amparada incluso por el propio Estado y que en algunos casos muy lamentable precisamente los ajusticiamientos o las muertes extrajudiciales terminan en fosas comunes. Y ahí viene uno de los grandes retos, porque las fosas comunes, la mayoría o el descubrimiento de la mayoría de las fosas comunes son tardías. Entonces viene un proceso muy interesante con empleo de todas las ciencias forenses para determinar la identidad de las personas o de los cadáveres que yacen en esas fosas comunes. Pero, insisto, en la mayoría de nuestros servicios de medicina legal y la ciencia permite que hoy día efectivamente eso se dé sin mayor complicación, pero es un reto altísimo, así como representa un reto la identificación de los cadáveres cercenados, también la identificación de los restos hallados en fosas comunes representan un riesgo para cualquier servicio forense. En muchos de los casos, cuando la capacidad de la región o del país donde se hacen estos descubrimientos no está a tono, se pide la ayuda de la cooperación internacional para realizar los procedimientos de identificación de las víctimas en estas fosas comunes. Para la respuesta, José Alfaro, el curso quedará grabado. Sí, José Alfaro, en el transcurso de la semana lo podrán ver a través de nuestro canal de YouTube. Mientras voy a compartir pantalla para responder algunas preguntas que nos hacen a nosotros al privado, de si pueden obtener el certificado y cómo hacer para que puedan tener todo el material que el comisario Julio César Pérez nos facilita. Todo este material en PDF ustedes lo pueden tener. Este certificado también lo pueden obtener. Espero que lo estén viendo. Comisario, hágame una señal de que sí lo están viendo. O Sender, que tiene la camarita encendida. Excelente. Y este certificado tiene un valor de $5 que ya muchos lo tienen con ustedes. El día de hoy, bueno, aquí dice día domingo, pero no vamos a arrancar el día domingo. Vamos a comenzar el día martes, porque esto fue la semana pasada que fue 24 y la masterclass se realizó el día miércoles. Nosotros vamos a iniciar este curso en principio de la criminalística los días martes. Para quienes estén interesados, el martes es 4 de enero. El martes 4 de enero iniciamos con los principios de la criminalística, donde aprenderán el origen de la criminalística, sus épocas, los principios que rigen a los peritos criminalistas al momento de realizar una investigación. Cada curso tiene un valor de $7. Este curso tiene $7, pero si se quedan al final van a encontrar con sorpresas. ¿Qué incluye este certificado? 10 videos explicativos vía WhatsApp o vía Telegram, como ustedes lo prefieran. Además de eso, también tiene un manual completo del curso, una evaluación aprobatoria muy sencilla donde todo el material lo van a tener ustedes a través de los videos y el manual. Y por supuesto que para finalizar, un certificado con aval internacional de 8 horas académicas. Todo en PDF digitalizado y con código único de validación. Recuerden, el día martes vamos a comenzar el día miércoles con abordar el sitio del suceso. No les vayan a prestar atención a los días ahí porque eso fue la semana pasada. Abordaje del sitio del suceso va a ser el día miércoles. Los días miércoles nosotros tenemos este curso donde aprenderán sobre el sitio del suceso, los diferentes tipos, así como los pasos que cumplen los investigadores al momento de realizar el abordaje y la cadena de custodia. Los días miércoles. ¿Y qué incluye este curso? 10 videos explicativos, un manual del curso, por supuesto que una evaluación aprobatoria y un certificado con aval internacional de 8 horas académicas con código único de validación a través de nuestra página web. Los días jueves estamos nosotros dictando escenas del crimen, donde aprenderemos acerca de cómo se lleva a cabo la preservación, protección, fijación, inspección, liberación y documentación del lugar donde se ha cometido el crimen, por un valor de $7 también, donde incluye 10 videos explicativos, un manual del curso, por supuesto que una evaluación aprobatoria muy sencilla y un certificado con aval internacional de 8 horas académicas. Los días viernes estamos nosotros trabajando con levantamiento planimétrico y levantamiento del cadáver, lo mismo que para Colombia, inspección técnica al cadáver, donde el doctor Oscar Montoya también tiene unas clases o unas masterclass súper interesantes en nuestro canal de YouTube, donde ¿qué aprenderemos? Podrán obtener el conocimiento sobre la planimetría forense y su instrumentación. A su vez, aprenderán las técnicas de levantamiento del cadáver y sus procedimientos por un valor de $7. ¿Qué incluye? 12 videos explicativos. Por supuesto que
un manual por cada curso, escúchese bien, un manual de levantamiento planimétrico y un manual de levantamiento del cadáver, una evaluación aprobatoria y por supuesto que su certificado con aval internacional de 8 horas académicas. Y los días sábados estamos nosotros dictando psicópatas versus sociópatas, donde aprenderemos sobre el conocimiento de la psicopatía y la sociopatía, sus características, los tipos de personalidades y las causas y factores más influyentes de la conducta. Además de eso, Sol Meléndez en el canal de YouTube tiene un sinfín de material sobre todo lo que tiene que ver con la personalidad del psicópata. Así es que ustedes pueden ir al canal de YouTube, @ccefacacia, que en un ratito nuestros administradores de grupos van a abrir los grupos y van ustedes a poder enterarse y preguntar cómo hacer para ingresar a ese enlace. Les vamos a enviar el enlace ahí y por tan solo $7. ¿Qué incluye? 10 videos explicativos, por supuesto que es un manual del curso, una evaluación aprobatoria y un certificado con aval internacional de 8 horas académicas. Pero esto no es todo. Esto no es todo. Esta promoción Super VIP, además de que nosotros venimos en enero del 2022 con todo y les vamos a traer prontito todas las sorpresas que se las van a poder preguntar a sus administradores de grupo. Si usted saca la cuenta, el total de estos 5 cursos tendrías que pagar $35 más los $5 de la masterclass, tendrías que pagar un total de $40. Pero no es así, nosotros, ¿verdad? Cada semana recibes un 50% de descuento solamente para quien quiera el curso completo. Usted puede obtener un curso en particular y paga $7. Usted quiere 2 cursos, paga $14. Pero si usted quiere los 5 cursos, los 52 videos, los 6 manuales, los 5 certificados de aprobación, más el de las masterclass, solamente va a pagar $20. Esa promoción la tiene Ccefacacia. Además de eso, le damos un certificado final por 40 horas académicas con todas las horas juntas de todos esos certificados. Una semana full promoción desde el día martes hasta el día sábado. Recuerden, iniciamos martes 4 de enero y finalizamos el sábado con todo este pack de cursos que ustedes van a poder preguntar de todo esto en el grupo de WhatsApp, donde nuestros administradores de grupo van a estar pendientes para hacerles las preguntas correspondientes. ¿Por qué? Porque finalizamos el año capacitándonos y haciendo de nosotros mejores profesionales. Así es que si están todos interesados, vayan rapidito y le preguntan a sus administradores de grupo. Mientras, como no nos gusta dejar a nadie con las preguntas y la tarjeta de membresía, olvidaba, gracias José Simón, también incluye una tarjeta de membresía donde ustedes obtienen descuentos, ¿verdad? Pero para los próximos cursos, es decir, si usted quiere el de fotografía forense, usted quiere el de detective privado, usted quiere pertenecer al grupo de los diplomados que iniciamos en el mes de febrero, ustedes con la tarjeta de membresía tienen opción de tener grandes descuentos. Pero eso se lo vamos a hacer saber el próximo año, que estamos a unos días nada más. Así que es muy pendiente porque les traemos muchas sorpresas. Tengo una pregunta por aquí, comisario, antes de irnos, porque ya esta es la última pregunta para Rosa Aldana. Lo demás lo vamos a hacer a través de nuestros grupos de WhatsApp. Saludos desde Perú. Muy interesante exposición. Ok, pregunta. En cuanto a la necrofilia, conducta psicológica socialmente inaceptable, y que es, no hay, sí hay la pregunta, ya la vi. Socialmente inaceptable y que es en algunos países penalizado y que no se detecta hasta descubrirla. Ha tenido casos de que alguna mujer con este problema quede embarazada de un muerto con erección y eyaculación post-mortem. Pregunta. Lo pregunto porque lo leí como una noticia. Claro, no todo lo que se lee es verdad. Aclárele eso, por favor, doctor. Mira, fundamentalmente la necrofilia es un tipo jurídico de carácter penal que se sanciona o está sancionado dentro de la ley sustantiva en cada uno de los países. Bueno, cada uno de los países la va a sancionar de manera diferente. Particularmente, un fenómeno como ese no lo conozco, pero cuando hablamos de necrofilia, hablamos de prácticas inimaginables con los cadáveres. Es una situación muy compleja. Yo la denomino, pudiera en algún momento formar parte de un problema de salud pública, pero un problema de la psique de las personas, ¿no?
el necrofílico tiene una perturbación mental. Yo creo que sería interesante poder analizar esto en algún programa especial con la licenciada Sol Meléndez y que nos hable de estas desviaciones en la conducta de las personas, porque tienen que ver precisamente con un problema en la psique. Esa afinidad que hay, o esa necroafinidad que hay, es un tema muy complejo, un tema que requiere ser analizado por especialistas, pero mira, dentro de lo que es el proceso de las necrofilias, nosotros hemos tenido que procesar, poner a la orden del Ministerio Público a muchísimas personas por las prácticas que se realizan y se escapan de lo que podemos hacer referencia aquí. Durí, yo respecto a, no a la necrofilia, pero sí a la dignidad del tratamiento de los cadáveres, quisiera antes de finalizar hacer una recomendación especial que la pudieran tomar el mismo día de hoy. Vamos a recomendar, y yo te voy a pedir el apoyo a ti, a los administradores de grupo, para que puedan ver, todos quienes están presentes en esta actividad, una especial película de Netflix. Se llama La Verdad Oculta, con Will Smith y Alec Baldwin. Véanla, no tiene desperdicio y está referida a dos temas fundamentales. El tema sobre los deportes extremos, pero lo que tiene que ver con la dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres, y sobre todo, se los digo aquí en voz baja, con los mitos y realidades en el servicio de medicina legal. Ahí le dejo la recomendación, La Verdad Oculta, de Will Smith y Alec Baldwin. Con esa recomendación y excelente película, perdóname, Francisco, que no pueda darte audio esta vez, además de que no me permite, no sé por qué, algo pasa con tu audio, que no lo veo por ninguna parte. Nos vamos despidiendo y deseándoles un feliz año nuevo 2022, que tengan ustedes que les lluevan las bendiciones, que tengan todo el éxito, que tengan mente positiva, porque este año promete. Así es que nosotros nos sentimos bendecidos de poder contar un día como hoy, 29 de diciembre, a las 6, 7 de la noche, estar aquí formando y capacitando gente de manera ética y totalmente profesional. Comisario, muchísimas gracias. Despídase porque nos vemos el próximo año a la vuelta. Bueno, nuevamente agradecido primeramente a Dios por permitirnos estar aquí a este final de actividades de 2021, haber cumplido en todo este ejercicio fiscal con las actividades impuestas a través de CECEFA Casia. Estamos trabajando con mucho empeño para mejorar los programas en 2022. Traemos sorpresas. Y bueno, los invitamos a participar de todas las actividades formativas que tenemos, con los cursos, con los diplomados, con los congresos, y vienen muchas sorpresas en función a los temas legales y la tecnología. Para todos ustedes, desde la distancia, un abrazo fraterno. Reciban todos un venturoso año 2022. Mil bendiciones.